Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Contacté con el espíritu de un niño. Su nombre era David. Al menos así lo llamamos basándonos en lo que nos dijo a través de una ouija. Lo sé, yo tampoco he creído en ellas, pero una vez estábamos comunicándonos con nuestro amigable fantasma, le dije a mi mamá que no le creía. Ella me dijo que hiciera una pregunta en mi cabeza. Así que lo hice. La plancheta deletreó 3 letras y se detuvo. La TBC, o también conocida tuberculosis. Mi mamá levantó la vista y me preguntó, ¿acabas de preguntar cómo murió él? Así que, a partir de ese momento, escepticismo aparte, nuestro invitado se llamaba David. Un poco de antecedentes sobre dónde vivíamos. Nuestra casa fue construida en los años 40 y solo otra familia vivió en ella antes que nosotros. No ocurrió nada trágico. Nadie fue asesinado. Pero la pieza más intrigante es la ciudad en la que vivíamos. Struthers, Ohio. Una pequeña ciudad obrera justo a las afueras de Youngstown. Las acerías y la tenacidad mantenían viva a la ciudad. Un montón de personas trabajadoras y amables mantenían latiendo el corazón de la ciudad. Idílico por naturaleza. No había mejor lugar para crecer. Pero al mirar hacia atrás en la historia de Struthers, tiene una gran reclamación a la fama, ya que es la única ciudad en Estados Unidos sin un cementerio. Sé que esto es cierto porque vivo allí. Una teoría sobre por qué no teníamos cementerios era que Struthers era un área rural extensa. En aquel entonces, cada uno enterraba a los difuntos en sus tierras. Por todo lo que recuerdo, cada vez que alguien planeaba una adición o instalaba una piscina, siempre tenía miedo de que accidentalmente desenterrara un cuerpo. Esto siempre me hacía pensar en poltergeist. Pero, que yo sepa, nunca se desenterró ningún cuerpo. Pero según la ouija de $15, había un cuerpo enterrado bajo el cerezo del patio de nuestros vecinos. Por supuesto, nunca exploramos esa área demasiado a menudo. Cosas pasarían aleatoriamente. Algunas antes de que realmente pudiera recordar. Una vez, mi hermana se despertó gritando. Dijo que había una cabeza hablándole dentro de su casa de muñecas. Extraño, pero podría atribuirse a un sueño muy vívido. Mi madre siempre veía una sombra oscura acechando justo fuera de su dormitorio o al pie de la cama. A veces, se sentaba en la cama. Ella sentía que la cama se deprimía y parecía que había un peso invisible. La somnolencia y las mascotas podrían explicar eso, pero mi madre siempre estuvo muy cerca de las cosas espirituales. Tal vez era un poco clarividente. Un incidente grande que destacó es lo que le sucedió a mi padre. Mi padre, un firme no creyente en fantasmas, llegó tarde una noche y tenía que levantarse temprano para trabajar. En lugar de despertar a todos, decidió dormir en el sofá de la sala de estar. Mientras mi padre dormía, alguien arrojó un guante de béisbol con mucha fuerza directamente a su rostro, despertándolo con un grito por la sorpresa, por supuesto, despertando al resto de la familia que tan consideradamente trató de no molestar. Quería saber quién lo hizo, pero mientras lo mirábamos con los ojos somnolientos, él llegó a sus propias conclusiones. Para él fue David. Siempre pasarían cosas. Las luces se encendían y apagaban solas. Se escuchaban pasos subiendo o corriendo por las escaleras del sótano. Y a veces solo hablando en el sótano. Los sótanos son espeluznantes por naturaleza. El nuestro no era nada aterrador. Un sótano común y corriente con lavadora y secadora. Un calentador de gas y el taller y la sala de estar de mi papá. De niño, siempre había una sensación ominosa en el sótano. Algo que nos impedía entrar. Así que solo hacíamos viajes allí cuando era necesario, o para molestar a mi papá mientras trabajaba en sus proyectos. Por supuesto, nuestra computadora estaba allí abajo,
así que a veces nos resignábamos y jugábamos a ella. Una buena distracción de lo que se sentía como si alguien nos estuviera mirando. Una vez, mi papá estaba trabajando en un proyecto. Estaba concentrado en el trabajo en mano y vio a mi mamá bajar y pararse detrás de él. Habló con ella durante unos momentos y luego ella caminó hacia el cuarto de lavado. Le pareció extraño que ella no le dijera nada en respuesta, pero lo atribuyó a que estaba en sus días y a tener que lidiar con 3 niños. Aproximadamente 20 minutos después, mi mamá bajó las escaleras llevando una cesta de ropa. Mi papá le preguntó si había olvidado traer eso la última vez que bajó. Ella le dijo que acababa de llegar a casa. Quien bajó y tuvo una conversación muy unilateral con mi papá, definitivamente no era mi mamá. Pasando a mis propias experiencias siempre es divertido. Estas son historias que no suelo contar muy a menudo, pero las recuerdo claras como el día. La primera experiencia ocurrió cuando tenía 8 años. Mi primo pasaba la noche. Era mayor, justo alrededor de la edad de mi hermana, en edad adolescente. Yo estaba en la cama. Podía escuchar a los niños mayores riendo y viendo un programa de comedia en el muy elegante y digno HBO en la sala de estar. Tenía los ojos cerrados mientras me quedaba dormido, aún un poco celoso de que me dejaran de lado por mi edad. Compartía habitación con mi hermano y teníamos camas gemelas. La suya estaba más cerca de la puerta y la mía estaba en el lado opuesto. Había un espacio entre las camas donde mi primo hizo su campamento en el suelo. Escuché algo moviéndose junto a mí en el suelo. Solo era algún movimiento que podría haber sido cualquier cosa. Luego comencé a escuchar la bolsa de papel de supermercado que mi primo trajo con su ropa y empezó a rasgarse. Abrí los ojos y vi una sombra sentada en el suelo junto a la bolsa. Mi primer pensamiento fue que era mi primo que no quería despertarme y estaba rebuscando en su bolso un cepillo de dientes o alguna colcha para dormir. Pero lo que sucedió después verificó que no era mi primo. Una voz de niño, tal vez de mi edad, me saludó. Hola. ¿Quieres jugar? Todavía me estremezco al pensar en esa voz. No era malévola. No era aterradora. Simplemente no era normal. Rápidamente arrojé las cobijas y corrí hacia la seguridad del resplandor del televisor. Les conté a todos lo que había sucedido y todos volvimos al dormitorio y encendimos las luces. Nada. Nadie. La única señal que quedaba era una bolsa de supermercado rota en el suelo. La parte buena es que me dejaron quedarme a ver televisión con ellos. La siguiente experiencia que tuve me ocurrió un poco más tarde en la vida. Las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo. Sin mucha actividad. Probablemente estaba en 7º u 8º grado. El mundo sobrenatural fue reemplazado por un nuevo aprecio por la música y otros intereses de preadolescente. Todavía veía dibujos animados y jugaba con mis tortugas ninjas, pero eso es nuestro secreto. Era verano, unos días antes del 4 de julio. Mi amiga Annie estaba en casa, prácticamente crecimos juntos. Ella vivía unas casas más allá, en la próxima calle. Era de noche y estábamos saltando en mi trampolín en mi patio trasero, que era muy oscuro. La única luz provenía de las ventanas y una gran luz halógena unas cuantas casas más allá. Los dos estábamos sentados hablando de cosas normales de preadolescentes, como de quien estaba enamorada Stacy, como sería dentro de unos años cuando estuviéramos en la escuela secundaria, el último episodio de alguna serie que viéramos juntos. Desde el patio del vecino, escuché a alguien llamando mi nombre. Ambos miramos y vimos la sombra de una persona joven retroiluminada por la luz halógena. Johnny, ¿quieres venir a jugar? Pensé que era uno de los nietos de los vecinos. Su hijo había llegado desde Carolina del Norte para el 4 de julio. Siempre traía fuegos artificiales para nosotros cuando venía a la ciudad porque en ese momento eran ilegales en Ohio. Normalmente traía consigo a sus hermanos y sus hijos.
En ese momento pensé que este era uno de ellos. La voz volvió a pronunciar, Tony, yo respondí, sí soy yo. Acto seguido la voz me dijo, ven y juega. Miré a Annie y le pregunté, ¿quieres ir? Podrían tener fuegos artificiales. Ella estuvo de acuerdo. Ambos miramos hacia atrás 3 segundos después, y nadie estaba allí. Nada. No había pasado tiempo suficiente para que alguien encontrara un escondite y corriera. Simplemente desapareció. Justo donde estaba el cerezo. Esta vez tuve un testigo. Años después, Annie contaría esta historia en el trabajo. Nadie le creía. Todos eran escépticos. Una de sus compañeras de trabajo en ese momento era la que un tiempo después sería mi futura esposa. No la conocía cuando Annie contó esta historia tras pasar todos estos años. Pero mi esposa me preguntó si conocía a Annie y le dije que crecimos juntos. Luego me preguntó si la historia que contaba sobre un niño fantasma era real. Le conté exactamente la misma historia que Annie le había contado a sus compañeros de trabajo y que te estoy contando ahora. A partir de entonces, Annie tuvo al menos una compañera en el trabajo que le creyó.